¿Qué tal, gente? Aquí León, y en esta ocasión nos encontramos en otro video platicando sobre Monster Hunter Wilds, calentando motores rumbo a su lanzamiento. Como lo saben, el día de ayer se liberaron los embargos de reseña, que por cierto ya pueden checar mi reseña en el canal, pero junto a ello me dio muchísima curiosidad revisar el comentario de más personas que estuvieron jugando el título, sobre todo de prensa, revisar en términos generales qué tal le fue al juego. Puedo decirles que le fue bien, hasta el último momento en el que revisé en Metacritic se encontraba con un 90, eso habla bastante bien del juego. Sin embargo, sí llegué a escuchar, y sobre todo ayer que estábamos en stream por Twitch, me puse a reaccionar a algunas reseñas de prensa. Y creo que hubo varias cosas que se me hicieron un tanto injustas respecto a algunos comentarios. Y es respecto a este video lo que quiero venir a abordar. Y también para expandirles un poquito más el conocimiento sobre lo que les espera en este título, para que estén un poco anticipados. De entrada, muchos hacían la comparación con Monster Hunter World. Está bien compararlo con Rise sería injusto. Y aquí empezamos con el tema de que hacían una comparación injusta. Hay 3 etapas dentro de Monster Hunter desde hace ya tiempo. La primera etapa yo diría que es cuando el juego es lanzado, sin prácticamente ninguna actualización, el juego día 1 y con el contenido que ofrece tan pronto sale a las estanterías. El segundo momento es cuando ya tiene todas las actualizaciones, es decir, cuando ya llegaron todas las TUs, las Title Updates, que pues bueno, eso llega con el paso del tiempo. Y el tercer momento es cuando ya llega su expansión, que eso usualmente llega a ser, pues bueno, un año después, aproximadamente. Ahora, el problema con mucha gente es que personalmente creo que hizo una comparación injusta. Empezaron a comparar a Wilds con World cuando ya tenía sus actualizaciones, y peor aún, hubo otros que lo compararon cuando ya tenía Iceborne. En Monster Hunter World, sin actualizaciones, nada más de cosas que medio me acuerdo. Recuerdo que ni siquiera estaba Deviljo, Kulve Tarot no llegó hasta una actualización, el estado de los monstruos archicurtidos tampoco estaba Behemoth, las colaboraciones con The Witcher, en fin. World empezó a agarrar muchísima consistencia hasta que pasaron varios meses y finalmente se solidificó como un juego. Esto es importante entender en Wilds porque no sabemos a ciencia cierta qué colaboraciones tengan planeadas, qué cosas quieren más meter, todo lo que va a llegar con el paso del tiempo. Y la realidad es que el juego debemos entender que ya se maneja así, como un juego de semiservicio en el que le cortan contenido y poco a poco, con el paso de los meses, van llegando las actualizaciones y va teniendo una mejor estructura el juego. Ahora, si lo comparamos directamente a Wilds base con World base, en Wilds solamente hay un monstruo menos que los que hubo en World en su lanzamiento. Y otra cosa que yo les decía es que en Wilds la diversidad de enemigos es muchísimo mejor que en cualquier otro Monster Hunter. Aquí únicamente de los monstruos que podríamos decir repetidos se encuentra Rathalos y Rathian. Otro que podríamos decir en Wilds que es medio similar, podríamos poner a Congalala y a Blangonga, en el sentido de que los dos son simios, sin embargo se encuentran en tiers muy distintos. Blangonga es uno de los monstruos finales y por otra parte Congalala es de estos monstruos que salen pues prácticamente al inicio, un monstruo de entrenamiento, de esos que simplemente agarramos como piñata. Y por ahí hay otro del que todavía no les puedo hablar, que tiene similitudes, pero incluso aunque tiene similitud en su estructura, sus combates son completamente distintos. Entonces, en comparación a muchos otros monsters, este es el monster en el que personalmente yo creo firmemente que tiene una gran diversidad de monstruos. Hay pocos monstruos copia, por así decirlo, respecto a otras entregas base. Ahora, en el tema del endgame, yo me atreví a decir una sentencia bastante determinante, que este se me hacía el mejor endgame respecto
al juego base. Yo me enfoqué muchísimo, al menos en mi reseña, en si iba a comparar, los iba a comparar con Justicia, es decir, compararlos únicamente con lo que entregan en el día 1. Y respecto a lo que entregó World en día 1, o Rise incluso en día 1, y ahorita Wilds en día 1, en eso no me retracto para nada. Creo que el endgame de Wilds es superior a los otros dos si los comparamos de manera justa. Obviamente si los comparamos a cuando ya tenían sus actualizaciones, o peor aún, a cuando ya llegó Iceborne o en Rise Sunbreak, pues bueno, sería completamente injusta esa comparación y pues sí se queda corto en contenido, se queda muy corto Wilds respecto a contenido cuando lo llevamos a ese nivel de comparaciones. Y creo que es uno de los errores más grandes que hubo respecto a la prensa o mucha gente que hizo esta comparación, que personalmente se me hacía un poquito injusta. Y eso también me lleva a otro tema importante, que fue la dificultad. Ahora, la dificultad en Monster Hunter Wilds es verdad que es sencilla, pero aquí hay unos puntos importantes. Como empresa a Capcom le conviene de entrada, pues bueno, tener al menos en justamente el inicio y en esta entrada, en este comienzo de Wilds, tener algo bastante amigable. Esto es porque no solo va a querer atender pues, a sus fieles seguidores, sino también va a querer acaparar un nuevo público. Tiene que encontrar ese balance correcto en el que el juego se sienta un poco desafiante, pero tampoco llegue a abrumar o a ser frustrante para todas las personas que pueden estar llegando, porque al final de cuentas este es un negocio y es un título que ellos buscan vender. Eso de que es que tiene que pensar en los hardcore y tal, ese sector es una minoría. Ese sector que busca set builds super meta, que quiere hacer speedruns, es verdad que pues bueno, es atractivo y tal, pero es un sector minoritario respecto a todo el público general que existe. Hay gente que quiere ser un poco más, simplemente entrar, estar tranquilito, de chill, unas cacerías. Pues bueno, debemos entender esa entrada. Por otra parte, también creo que hubo muchas reseñas que no llegaron a ese endgame verdadero. Y es entendible, tampoco culpo muchas veces a la prensa en el sentido de que trato de pues entender esa parte en la que les llega un juego, tienen tiempo limitado porque ya tienen otro código en espera para reseñar otro juego y pues bueno, tienen lapsos cortos para estar reseñando juegos y tienen que apresurarse. La dificultad sí escala bastantito ya en el endgame dentro de Wilds. No les puedo hablar a fondo. Sí saben que, y esto no es spoiler ni nada, porque ya se ha hablado en miles de lugares respecto a que hay 3 tipos de mutaciones en este nuevo juego. Los guardianes, que de esos no les puedo decir absolutamente nada. Y pues bueno, también conocemos a los curtidos y a los coléricos, que los coléricos pues bueno son estos monstruos que están afectados por el virus de Gormagala. Estos simplemente son un poquito más rápidos, te aplican el frenesí, que es este nuevo estado en el que hay que apurarnos a golpear, que por cierto, si no entienden mucho el estado de Gormagala, hace tiempo dejé un video explicándolo exactamente para que sepan cómo funciona, pero los monstruos coléricos sí que son un poquito más desafiantes, sobre todo en el tema de las estrellas, que eso es algo que no debemos llegar a perder de vista. Recordemos que ahora también se maneja un nivel de estrellas dentro del juego en el que te puedes enfrentar, por ejemplo, a un Congalala, simplemente por ponerles un ejemplo, que sea de 2 estrellas, y a otro Congalala que sea de 5 estrellas. Eso lo va a hacer más desafiante, va a golpear más duro, se va a mover un poquito más rápido, entonces va a acrecentar su dificultad. Entonces, por lo mismo, sí que tiene cierto desafío a un nivel en específico. Otra cosa que también creo que sobre todo esto va dirigido a los veteranos, no deben de menospreciar, pues es la experiencia. Después de tantos años es normal y de hecho debería de ser así, deberían de alegrarse que sea normal que la dificultad se sienta poco a poco menor. De otra manera, pues sería que nunca estamos creciendo como cazadores o como jugadores. Alguien que ya está mucho más experimentado en el título
es normal y natural que con el paso del tiempo empiece a entender muchísimo más fácil las mecánicas que hay en el juego, empiece a abusar de esas ventajas, sepa con qué builds ir, sepa qué habilidades aprovechar. Y eso es completamente normal. Pero recordemos que pues no, Capcom tampoco es como que esté pensando específicamente en ese sector, sino que debe pensar en una totalidad de usuarios, incluidos los nuevos jugadores. Entonces, creo que dificultad sí hay para todos. La campaña, y aquí veía también este comentario en mucha reseña, que la campaña es muy sencilla. Pero creo que estarán de acuerdo conmigo que la campaña en los Monster Hunter siempre ha sido pues el tutorial. Eso lo sabemos de siempre. La campaña es meramente un tutorial. Donde ya llega el saborcito del juego es en el postgame, cuando ya nos encontramos farmeando cosas, cuando en este caso ya estamos enfrentando a los monstruos coléricos o a los curtidos, y seguramente empiezan a llegar más cosas con el paso de las actualizaciones. Y finalmente, también hablarles un poquito con el tema de las habilidades. Creo que las habilidades se simplificaron muchísimo más. Es un poco más complejo en el sentido de que ahora hay habilidades de armadura y de arma, que eso ya lo explicaremos en su momento a detalle. Pero se simplificaron en el sentido de que no hay ni siquiera tantas opciones por donde elegir. Ahora creo que hay un sector más reducido respecto a cuáles son las habilidades meta, sobre qué cosa ir. Obviamente esto destinado a qué arma vas a llevar. Creo que hay mucho donde abordar, pero eso ya lo platicaremos en su momento. Sí puedo decir que en el tema de las habilidades se ajusta bastante bien, lo entiendes bastante bien. Es un nuevo sistema, pero que se aprende rápido y que también, reitero, creo que al final del día se vuelve incluso un poquito más simple en varios sentidos. Ahora, otra cosa en la que sí creo que todos coincidimos, y eso no hay manera de ocultarlo, eso también incluso yo lo dije en la reseña, y creo que es el punto más bajo de Monster Hunter Wilds, y ahí no hay cómo defenderlo, es el tema del rendimiento. Creo que Capcom sí tiene que echarle muchas ganas. Me estoy adelantando porque esperemos que en el parche de día 1 sí les vaya bien. Capcom prometió que en el parche de día 1 va a mejorar los temas de rendimiento, que debería ir todavía mucho mejor. En la reseña y en el juego que nos mandaron, ya jugamos una versión mejor que la beta, pero tampoco era la versión del parche de día 1. Es decir, sí jugamos una versión que ya corre mucho mejor, no diré mucho mejor, nada más mejor que la beta. Sí va mejor que en la beta, es verdad, pero supuestamente todavía además falta el parche de día 1 que va a ser para, pues, de manera global. Entonces, ojalá mejore, porque eso es verdad. El tema del rendimiento sí es algo que le pesa un poquito. El RE Engine ya ha demostrado que no es un tan buena... Pues sí, no es tan buen engine para temas de mundo abierto, que requiere cargar un mayor ecosistema. Ya lo habían experimentado con Dragon's Dogma 2 y creo que en Monster Hunter Wilds se repite. Capcom sigue de necio en utilizar su propio engine para todas las cosas, cosa que se entiende, está muy bien. Funciona muy bien en juegos más compactos, como lo puede ser Street Fighter o Resident Evil, creo que les va de maravilla, pero ya vimos que es un engine que sí que le cuesta muchísimo más trabajo cuando trabaja en entornos muchísimo más abiertos. Entonces, pues ojalá en ese aspecto es verdad que es el punto más débil. Ojalá mejore. No diría que es injugable tampoco, creo que es completamente jugable, se ve hermoso y tal, pero para aquella gente que sí es súper exigente, pues es verdad, o sea, tampoco hay manera de defenderlo. Así que esperamos que en el día 1 tengan un parche que mejore este tema. Por ahora me despido, simplemente quería venirles a traerles estos pequeños comentarios para seguir nutriéndonos un poco de Monster Hunter Wilds. Y en los siguientes días les recuerdo que vamos a tener un stream especial el día jueves. Vamos a estar transmitiendo prácticamente todo el día y a partir de ese día ya se van a empezar a liberar todo el contenido que ya les estuve preparando respecto a guías, respecto a tips para que comiencen bien y aprovechen el tiempo, sean más eficientes en su farmeo. Pero pues simplemente dense una vueltita por el canal en estos días. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.